En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Verán, esta semana mezclamos la situación sanitaria con la geopolítica para hablar de un tema muy interesante, el juego diplomático de las vacunas. Para ello me acompañan en este estudio François Bouillon, editor del medio internacional en el medio Mediapart. Bienvenido, François. Buenos días. David Gormezano, periodista, compañero de France 24, especialista en Latinoamérica. Bienvenido, David. Buenos días, Carlos. Y en duples, desde Moscú, nuestro corresponsal, Xavier Colas. Xavier, buenos días. Hola, un saludo a todos y encantado de estar otra vez por aquí con vosotros. La diplomacia y la geopolítica de las vacunas hoy en Primera Plana. Las tan esperadas vacunas contra el coronavirus se han convertido en el campo de batalla diplomática entre las grandes potencias mundiales, con Rusia y China a la cabeza, sin olvidar, por supuesto, India, y con Europa y Estados Unidos en un segundo plano. Para potencias como China, Rusia o India, la carta del prestigio se juega en los países más pobres, donde se han impuesto como los proveedores de este escaso bien, mientras las potencias de Occidente, sumergidas en una nueva ola de la pandemia, reservan las dosis de las vacunas para su población. De todo ello vamos a hablar hoy en Primera Plana. Antes de este juego diplomático en plena crisis sanitaria. Antes vamos a repasar algunas portadas que lo ilustran. The Spectator, la guerra de las vacunas. Muy ilustrativa esta portada del tema que hoy vamos a abordar. Aquí en Francia, el diario Libération hace uno de sus juegos de palabras habituales con los problemas que está teniendo la Unión Europea con la vacuna de AstraZeneca y titula astracabadrantesco, un nuevo calificativo que a partir de ahora quizás podamos utilizar. También en Estados Unidos, el New York Times, el juego diplomático por las vacunas contra la COVID-19. India, China y Emiratos Árabes Unidos y otros países reparten donaciones en las regiones donde buscan tener influencia. Bueno, François, la vacuna contra el coronavirus, uno de los productos más demandados en estos momentos del mundo, no sé si podremos decir que se ha convertido en el gran elemento, en el elemento pilar ahora mismo del juego diplomático mundial. Sí, por supuesto. Como lo ha dicho, ocurre en un momento especial cuando grandes potencias como China, por ejemplo, se pone como una potencia mundial que puede competir con Estados Unidos. Entonces, ocurre en ese momento peculiar en el mundo y podemos ver que es una guerra de vacunas también con intereses geopolíticos, pero también intereses económicos y también con consideración sanitaria. David, ¿qué pretenden países como China, India o Rusia a través de esta diplomacia de vacunas? Bueno, en el caso de América Latina, por ahora solamente 4% de las vacunas a nivel mundial han llegado a América Latina. Entonces, es difícil para los países de América Latina conseguir AstraZeneca, Pfizer o Moderna. Y de forma natural, los vacunas de China y el Sputnik de Rusia, más baratas también, más económicas para países de la región, han encontrado gobiernos que están a la búsqueda de vacunar su población y han ofrecido sus productos en cantidad por ahora no muy importante. Pero, por ejemplo, en el caso de Argentina, el país vive a la expectativa de las llegadas de vuelos desde Moscú que traen vacunas. Todos los canales de televisión están ahí en el aeropuerto diciendo hoy ha llegado 300.000 dosis de la vacuna Sputnik. Y con mucha polémica que hubo en el país con la vacuna Sputnik. Y estrategia de parte de China o Rusia, no sé, pero demanda de los países de América Latina por vacunas vienen de India, vienen de China, vienen de Rusia. Hay una expectativa tremenda en los países. Pues vamos a irnos precisamente a Rusia con nuestro corresponsal Xavier Colas, porque los occidentales perciben
no sé cómo decirlo, con un poco de recelo la diplomacia de Rusia basada en la vacuna anti-COVID, pese a que la Sputnik ya parezca haber convencido a los expertos independientes. En febrero la revista científica The Lancet confirmó su eficacia. Xavier, ¿cómo se defiende Moscú de este llamado oportunismo diplomático? Moscú siempre se ha agarrado a lo que publicó en su momento la revista The Lancet para defender que su vacuna es segura. Desde Rusia están muy interesados en tener algún tipo de presencia en la Unión Europea, no solo como cliente, sino también como productor de las vacunas. Rusia lo que critica es que existe una especie de cliché respecto a Rusia y que se le está pidiendo a la vacuna Sputnik algunas garantías que no se le está solicitando a algunas otras vacunas, como por ejemplo la Pfizer o la de AstraZeneca. Moscú en lo que insiste es que no se trata de un criterio científico lo que está frenando la llegada de la vacuna Sputnik a la Unión Europea, sino de razones políticas, y por eso pide que la salud y la seguridad y el bienestar de los europeos pese más que otro tipo de enfrentamientos, clichés o rencores respecto a Rusia en el pasado. Así que podemos decir que ahora Moscú abandera el punto de vista científico en contra de la pelea geopolítica. Sí, quizá, David, a propósito de lo que nos estaba contando nuestro corresponsal, quizá en Latinoamérica pesen menos esos clichés hacia Rusia y hacia lo que supone la vacuna que en los países europeos, y eso es lo que estamos viendo en la actualidad, ¿no? Seguramente, porque Rusia como China son socios económicos de países de Latinoamérica desde al menos 2 décadas. China es un comprador de materia prima muy importante para los países de América Latina desde hace décadas. Y Rusia también es un socio de muchos países de Latinoamérica en el ámbito de la energía. Y, por ejemplo, de la energía nuclear. Hay convenios firmados con Argentina, con Bolivia, con el sector nuclear. Así que Rusia y China no son desconocidos, no llegan así de la nada en América Latina. Tienen vínculos con países como Venezuela, como Cuba, con un aspecto muy político, pero en otros países, en Perú, en Chile, en Argentina, en Brasil, China y Rusia están en el paisaje desde muchos años. Los países que disponen de los medios utilizan las vacunas para ganarse el favor de sus aliados o para descongelar sus relaciones. Yéndonos a Asia, India las envió a Nepal, un país en el que China tiene cada vez más influencia. Sri Lanka, que está en medio de negociaciones diplomáticas con Nueva Delhi y Pekín, por el momento recibe dosis de ambos. Pero India y China, que están fabricando vacunas para el resto del mundo, tienen grandes poblaciones que necesitan inocular. Pregunto, François, ¿no tiene grandes riesgos esta estrategia de usar la vacuna como elemento de influencia sin tener vacunado a tu propia población? Sí, bueno, tiene ese problema de que China, por ejemplo, exporta mucho ahora, pero va a tener un problema con su propia población para vacunar, bueno, para tener vacunas para vacunarlos. Entonces, sí, es un juego un poco complicado y lo tiene que tomar en cuenta, yo creo. Pero bueno, para China es algo muy interesante porque China, yo creo que la diferencia con Rusia no tiene capacidad así, de producción de sus vacunas. Su estrategia es intentar encontrar países donde se pueden producir el Sputnik. China tiene capacidad. Entonces, hay como intereses económicos y es ante todo para hablar de esta guerra de las vacunas, es un mercado. Y China puede suplir a la gente, a los países que necesiten, como dice David, esas vacunas. Porque, ¿cuáles son los 4 elementos para una vacuna? Es el precio, la capacidad de conseguirla rápidamente, la seguridad y la eficiencia. Entonces, esos 4 elementos son muy importantes para un país. Y China, por ejemplo, a veces consigue
esos 4 elementos. Por ejemplo, en Chile fue uno de los países donde pudo dar a Chile, vender a Chile vacunas antes que los mayores productores de vacunas, que son los occidentales. Chile, que se está tomando como ejemplo de campaña de éxito junto a Israel, ¿no? Sí, Chile está muy exitoso en su campaña de vacunación. La tasa de contaminación está todavía muy elevada en Chile, así que los resultados no se ven muy claramente ahora. Pero Chile está siguiendo un camino, tiene una tradición de negociación con empresas privadas en el sector farmacéutico que le permitió avanzar rápidamente. Ahora Brasil, que es el gigante de Latinoamérica, tiene una postura en relato a vacunar y producir vacunas que está muy raro, y con un país tan grande que tiene un problema de contaminación tan elevado, es un problema también para los otros países, es un riesgo, un peligro para los otros países. Así que cada país tiene sus opciones y su política para conseguir vacunas, pero el tamaño de la pandemia en el continente debe ser controlada. Eso es un parámetro fundamental ahora. Vamos a volver a Moscú con Xavier Colas. Xavier, ¿espera Moscú obtener una ventaja gracias a la presión que se está produciendo ahora mismo en Europa, en el aumento de contagios y a la desunión respecto a algunos socios del bloque que negocian con Moscú de forma unilateral, como por ejemplo Austria o Hungría? Ya ha conseguido alguna ventaja con esa desunión, y es que por lo menos empiece el debate, que ha empezado ya hace tiempo. Y no solo se trata de que algunos socios comunitarios, como por ejemplo Hungría y Eslovaquia, ya estén comprando vacunas rusas por su cuenta, sin esperar al visto bueno de la EMA. Es que también hay algunos líderes europeos que ya han dicho que, ¿por qué no?, usar la vacuna rusa en un futuro, sobre todo si recibe la luz verde del principal regulador. Existen algunos análisis que apuntan a que Rusia siempre está interesada en que haya algún tipo de desunión política dentro del seno de la Unión Europea, aunque solo sea porque Moscú siempre ha preferido una Unión Europea con menos contenido político, una, digamos, unión de fronteras, pero Moscú siempre ha preferido las relaciones bilaterales, país a país, no con la Unión Europea como conjunto, que muchas veces es vista en Moscú como una avanzadilla de la OTAN y, por lo tanto, una avanzadilla de Estados Unidos. Así que ya ha sido un primer paso para Moscú el que exista al menos ese debate, y además, bueno, desde instancias europeas incluso se ha mostrado interés por la vacuna rusa. Uno de los problemas es que Rusia desde el principio ni transfirió todos los datos que tenía sobre su vacuna, y luego a la hora de solicitar formalmente poder entrar en ese circuito de vacunas europeos tampoco lo hizo en tiempo y forma, a pesar del discurso oficial del gobierno ruso. Ahora se pueden intentar apurar plazos y correr, pero va a ser una cuestión, la de la vacuna rusa, que no se va a solucionar, ni muchísimo menos en 24 horas. Bueno, enseguida les quiero preguntar por este debate que se ha creado en Europa. Hacemos una breve pausa y continuamos hablando de la diplomacia de las vacunas en primera plana. ¿Eres estudiante de periodismo en una universidad latinoamericana y te apasiona el reportaje radial? Radio Francia Internacional lanza la 7ª edición del premio Reportaje en Español en el marco de la Semana de América Latina y el Caribe en Francia. Si ganas, realizarás una pasantía en nuestra redacción en París con todos los gastos pagos. Tienes hasta el 23 de mayo para participar y encontrarás todos los requisitos en nuestro sitio rfimundo.com.
Escuche Radio Francia Internacional en México a través de Seno Media. Con una simple comunicación telefónica local y sin costo, acceda al último noticiero actualizado de RFI en español, llamando desde México al 899-274-6675. RFI en español en su celular y cuando usted lo desee desde México al 899-274-6675. Seguimos en Primera Plana esta semana hablando del juego diplomático con las vacunas en plena pandemia. Lo hacemos con François Bouillon, editor internacional de Mediapart, David Gormezano, periodista de France 24 y desde Moscú nuestro corresponsal Xavier Colas. Nos estaba contando Xavier cómo Rusia intenta aprovechar este momento de debate en la Unión Europea respecto a la conveniencia de la vacuna Sputnik. Nos apuntaba antes David, pues cómo a lo mejor desde Latinoamérica hay menos clichés asociados a esa vacuna que a lo mejor también han contaminado un poco el debate aquí en Europa. Les pregunto, ¿qué les parece esta posición una vez más de desunión de la Unión Europea respecto a la línea a adoptar respecto a la vacuna rusa, con algunos países, por cierto, negociando por su cuenta? François. Bueno, primero lo que voy a decir es que el éxito de los chinos o de los rusos se nutre de las fallas de los países occidentales y sobre todo del egoísmo de los países más ricos. En febrero, el director general de la Organización Mundial de la Salud dijo que 60% de las vacunas los países más ricos del mundo, que representan 16% de la población, habían comprado 60% de las vacunas. Entonces, hay un nacionalismo de las vacunas, primero de parte de los países occidentales, y eso llega a lo que vemos ahora de la capacidad y la posibilidad de los chinos y de los rusos a ofrecer vacunas a países menos ricos. Entonces, es el primer punto. Segundo punto es lo que ilustra muy bien es la desunión de la Unión Europea, pero es un problema vigente desde hace mucho tiempo y además en un sector, la salud, que no es un problema europeo, es un problema nacional. Entonces hay que construir, y lo vimos el jueves con el Consejo Europeo, los europeos tienen que construir esa estrategia ahora. Claro, porque la Unión Europea acusa al laboratorio AstraZeneca de no cumplir con sus compromisos, aunque probablemente el bloque europeo no negoció mal aquel contrato que decía siempre que sus capacidades se lo permitiesen, que es algo que se agarra siempre el laboratorio. Y ahora descubrimos que en el laboratorio escondían 29 millones de dosis en Italia. Se sospecha que para enviarles a Reino Unido, aunque luego AstraZeneca ha dicho que no era para Reino Unido, que era para COVAX. Bueno, todo esto no sé si va a acabar en una espiral judicial poco pragmática en estos momentos. Dijo ayer el presidente Macron que quizás la Unión Europea ha pecado de inocente, ¿no? en todo este asunto. David. Puede ser. Y parece que en frente de Estados Unidos, que está con política de America First, y por ejemplo, las vacunas de Pfizer en Canadá vienen de plantas que están en Europa. Hay plantas de Pfizer en el lago Michigan, del otro lado de la frontera, pero la frontera está cerrada para vacunas que están fabricadas en Estados Unidos. También el Reino Unido tiene una política de UK First. Y ahora la Unión Europea está bajo presión de hacer lo mismo, de hacer una política de Europa First. Y yo creo que no quería hacer eso, que pensaba que que una estrategia global estaba para ponerse en marcha, y ahora está viendo que no, que cada país está con una postura muy nacionalista y está ahora por tener una política igual de Europa First, y después veamos. Claro, es que Europa dice que mientras Europa ha exportado millones de dosis a mercados extranjeros, esos otros mercados no han exportado, sino que han ejercido esa especie de proteccionismo. A partir de ese proteccionismo y ese egoísmo,
estos países de los que hablamos hacen sus donaciones en un momento en el que Estados Unidos y otros países ricos están acaparando los suministros mundiales. Los países más pobres intentan conseguir los suyos, una disparidad que, según advirtió la Organización Mundial de la Salud recientemente, ha llevado al mundo al borde de un fracaso moral catastrófico. ¿Coinciden con esta apreciación introducimos ahora el elemento moral en toda esta historia, François? Sí, por supuesto. Lo que me llama la atención es el fracaso de COVAX, de ese sistema que supuestamente tenía que poner la vacuna como un bien común mundial. Había así grandes discursos sobre la necesidad de compartir, de producir para los más pobres, pero bueno, es lo que decía antes, es un mercado así con intereses económicos más fuertes, con intereses privados. Entonces, en ese terreno, como dijo Boris Johnson, bueno, después dijo que bromeaba, pero dijo que el éxito de la vacunación en el Reino Unido se basaba en la codicia y el capitalismo. Y aquí estamos. Es una cuestión de capitalismo, de precio, de capacidad de maniobrar, de conseguir precios, Lo vemos con Estados Unidos. ¿Por qué hay ese éxito en Estados Unidos? Porque pusieron esfuerzos, pusieron dinero, hubo ese nacionalismo y ese es un éxito. Bueno, Macron habló hace unas horas también de riesgo, de que Estados Unidos ha puesto más riesgo para innovar, para crear que Europa y que hay que extraer consecuencias de ello. Vamos a volver a Moscú porque antes se refería François a los dos modelos distintos entre China y Rusia. Más que exportar la vacuna, Rusia quiere firmar acuerdos de producción en el extranjero para poder reservar sus capacidades al abastecimiento de la población rusa. Xavier Colas, Moscú, ¿cómo se articula esa producción exterior de Rusia? Para Sputnik es muy importante la producción en el extranjero. Hay que recordar que la vacuna Sputnik está creada por un laboratorio ruso, es el centro Gamaleya, que no tiene la infraestructura, por ejemplo, que podríamos esperar en el caso de una farmacéutica mundialmente conocida como Pfizer. Esto hace que, aunque han hecho un buen trabajo investigando y consiguiendo una vacuna propia, no pueden producirla, no tienen ese músculo de producción que tienen otras vacunas. Al menos de momento. Va a llevar tiempo. Por eso Rusia ha puesto muchas esperanzas en algunos acuerdos en el extranjero y ahí destaca, por ejemplo, el caso de India, que es la gran esperanza para poder producir la vacuna Sputnik para otros países con los que ya se han comprometido, porque hay que recordar que Sputnik, por ejemplo, está llegando a Argentina, a México y también ha hecho importantes acuerdos con otros países de América Latina. Para poder cumplir esos compromisos, Rusia necesita producir en el extranjero, pero obviamente esto no es cuestión de días porque hace falta cerrar un acuerdo, que se cree la infraestructura y también hacer lo que llaman en el sector la transferencia de tecnología, es decir, los conocimientos que ahora mismo están en Rusia, transferirlos para que el medicamento sea exactamente el mismo, la vacuna que se está produciendo en Rusia. Desde ese punto de vista es muy fácil entender por qué a Moscú le interesa tanto la luz verde en Europa, la autorización, el visto bueno de la EMA en Europa, porque la Unión Europea siempre va a dar prioridad a vacunas que se produzcan en suelo europeo por una cuestión logística. Así que si Rusia recibe luz verde de la EMA, será todavía más fácil pensar en plantas de producción en suelo europeo. Ya hay un acuerdo firmado con Italia y sabemos que se está negociando, por ejemplo, con una empresa en Galicia, en el norte de España. Moscú asegura que lleva a cabo conversaciones con varios países europeos. Lo que en realidad estamos hablando es de empresas que quieren producir la vacuna rusa, hacer negocios, su sector, por supuesto, ganar dinero. Pero esto, insisto, no va a ser algo que ocurra de la noche a la mañana porque en cada caso de nuevo productor, en cada caso de contratista, también tiene que ser verificado por la EMA. Esto a corto plazo parece muy farragoso y muy difícil de conseguir, es verdad que va a haber que esperar, pero sí que puede ser una opción interesante a medio o largo plazo porque dentro de un año
Rusia sí que puede ser un importante productor de vacunas. Claro, es que como nos cuenta Xavier, a Rusia le interesa toda la infraestructura ya creada. Para Rusia, Europa es un mercado absolutamente muy atractivo. Sí, sí, más allá de la cuestión económica, es la cuestión industrial y el poder que puede representar tener vacunas así y conseguir ventajas. La OMS aseguró que cada día que pasa la inequidad para el acceso a las vacunas contra la COVID es cada vez más notoria. David, esta desigualdad de acceso quizá es la base de todo este juego diplomático que estamos viendo. Es decir, todo este juego de influencia se crea porque hay una desigualdad, ¿no? Como indica la OMS, y que cada vez además aumenta. Estamos en una situación de desigualdad absoluta. Como yo decía, 4% de las vacunas a nivel mundial han llegado a América Latina. América Latina no va a tener perspectivas de vacunación hasta de tener una gran parte de su población vacunada antes del final del año. Es que, claro, la OMS habla de un panorama desigual mundial, pero es que, además, en particular, Latinoamérica es ya de por sí una región con grandes desigualdades entre los países. Es que se va a ver, mientras Chile llegue muy pronto a esa inmunización colectiva, otros países estarán empezando. Creo que vamos a tener sorpresas también. Lo que está pasando en Cuba es muy interesante. Sí. Quizás en algunos meses vamos a ver a Cuba con sus propias sus vacunas producidas y fabricadas en Cuba, con la capacidad de vacunar su población y de exportar a los países que ellos eligen. Es el plan del gobierno cubano. Dicen que antes del final del año van a poder exportar 100 millones de dosis de vacunas y que lo van a hacer con una política de distribución para combatir la inigualdad de acceso a las vacunas. Veremos si lo consiguen, pero ese puede ser una gran sorpresa en términos de geopolítica. Por supuesto que lo sería. Pues ya ven, toda la geopolítica, que me quedo ya sin tiempo para más, toda la geopolítica que hay detrás de todo este juego de vacunas en plena pandemia, por cierto. Dice mucho de cómo está el mundo. Muchísimas gracias a todos y a todos ustedes. Hasta la semana que viene aquí en Primera Plana. Gracias.